Esta es su historia. Esta es mi historia. Pero principalmente esa es la historia más grande que se ha contado. Esta es la historia de Dios. Sé que vas a disfrutar de la increíble jornada en la que estás a punto de embarcarte. La historia está llena de narraciones con intriga, misterio, aventura, amor, decepción, triunfo, poder, lucha y finalmente redención. Pero recuerda, la Biblia no son 100 historias antiguas sin relación, sino un mural entrelazado para contarte la historia del gran amor de Dios por nosotros y hasta dónde fue capaz de llegar para recuperarnos. Conforme vayamos revisando cada sesión de la historia juntos, espero y le pido a Dios que revisemos, reenfoquemos, recordemos y reconstruyamos nuestras vidas de acuerdo a lo que es importante. Por eso estoy emocionado de pasar este tiempo contigo, conforme exploramos tu historia, mi historia, y finalmente, cómo todos encajamos en la historia más grande que se ha contado, la historia de Dios. ¿Puedes imaginar que eres un actor o actriz en una obra? Tienes todo lo que necesitas, tienes un papel, tienes un lugar donde colocarte en el escenario, incluso tienes un vestuario, pero lo que no tienes es la comprensión de la historia. Nunca has leído el libreto, no conoces el guión de grabación, no sabes dónde empieza, no sabes hacia dónde va, solo te encuentras en el escenario. Muchas personas pasan por la vida así. No saben dónde comienza la vida, no saben hacia dónde va la historia. ¿No sería maravilloso leer el libreto? El propósito de la verdadera historia es ayudarnos a entender el libreto de Dios. Él escribió una saga, un guión de grabación dramático y todos tenemos un papel ahí. Qué tragedia es no conocer tu papel. Surcando el Antiguo Testamento con mi amigo Randy Frazee te ayudará a entender la historia primaria de Dios y la historia secundaria de Dios. En la historia primaria están los planes eternos de Dios. La historia secundaria es la que vivimos en nuestras vidas a diario. Aprender a interpretar nuestra historia secundaria en la esfera de la historia primaria de Dios es esencial para entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Queremos que conozcas tu papel en el plan de Dios, porque tu papel es una parte importante de su plan, y su plan es algo que no querrás perderte. Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero sobre todo, es la historia más grandiosa que se ha contado. Esta es la historia de Dios. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento, Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y luego la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y Dios dijo que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche
Y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Sesión 1. La creación. El principio de la vida tal y como la conocemos. Cuando entras a la hermosa Capilla Sixtina en Roma y volteas hacia el techo, justo en medio ves las 9 pinturas de Miguel Ángel, que conforman su interpretación artística del Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, o el capítulo 1 de la historia. Miguel Ángel estaba sintonizado con la importante verdad sobre la Biblia. Los primeros 11 capítulos tienen que ser comprendidos. Si no entiendes lo que pasa aquí, no entenderás nada. No entenderás la impresionante idea de Dios y lo que intentaba lograr, e incluso cómo se perdió. En la primera pintura vemos que Dios divide la luz de las tinieblas. En la segunda pintura, Dios crea el sol y los planetas. En la tercera pintura, Dios divide el agua de la tierra. Sin lugar a dudas, este es el mejor de todos los proyectos de ciencias. A Dios le dan el primer lugar. ¿Qué no daríamos por tener un asiento en primera fila para ver este invento? O un lugar en esa pequeña ventana que permite a los peatones admirar la construcción de un rascacielos enorme. Pero toda esta fanfarria galáctica no es el meollo de la historia. El meollo de la historia lo vemos en la cuarta pintura, la famosa interpretación de la creación de Adán. El dedo fuerte de Dios se extiende para darle vida al dedo lánguido de Adán. Este es el meollo de la historia, el propósito de la creación. El orgullo y la alegría de la obra de Dios se revela en las primeras páginas. ¿Quién es la niña de los ojos de Dios? ¿El magnum opus de su trabajo? Las personas, nosotros. ¿Quién lo diría? Pero es verdad. Y Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Génesis 1:26 y 27. Después de que Dios terminó de crearnos, observó y declaró: esto es muy bueno. ¿Necesitabas aumentar tu autoestima? ¿Qué tal un poco de Diosestima? Lee Génesis 1 todas las mañanas por el resto de tu vida. Es mejor que la sacudida que te dará una taza de café. Muchas mañanas despierto y me veo a mí mismo en el espejo y digo: esto no es bueno. Dios nos ve y dice: verte a ti es más espléndido que admirar el océano. Es mejor que ver hermosos animales corriendo por el Serengeti o presenciar un hermoso atardecer. La historia nos cuenta que Dios los puso en un hermoso jardín llamado Edén, un mundo botánico maravilloso. Nos cuenta que Dios paseaba con Adán y Eva en el fresco del día. Dios no estaba allá arriba, estaba aquí abajo. La gran visión de Dios era caminar con sus hijos, estar en su presencia. Dios crea la historia secundaria para poder bajar de la historia primaria y habitar con nosotros. Escucha esto. La gran idea de Dios, el meollo de su historia, es estar con nosotros. Esta es la visión de Dios. Ahora necesita ver si esta es la visión de Adán y Eva. Dios no está imponiendo su visión, quiere darles la elección. Así que pone 2 árboles en medio del jardín. Uno se llama el árbol de la vida. Si ellos comen el fruto de este árbol, les dará vida para siempre. El segundo árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comen de este árbol, será su manera de decirle a Dios que su visión de una vida juntos no es su visión. Bueno, no sabemos cuánto tiempo pasa, pero sabemos que decidieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En este acto de libre albedrío rechazaron la visión de Dios a cambio de una visión de ser su propio Dios. Esa es la quinta pintura de Miguel Ángel. Dios acepta su elección y los escolta fuera del jardín. Esto es lo que dice. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Génesis 3, 23 y 24. Dios los expulsó del jardín para evitar que tuvieran acceso al otro árbol,
el árbol de la vida. Ese árbol sustentaba la vida. Sin acceso a ese árbol, con el tiempo morirían. Esto parece ser malo a primera vista, que Dios los expulsara del jardín. Pero después de reflexionarlo, te darás cuenta que esto es un acto de gracia de parte de Dios. Vivir con una naturaleza pecaminosa, con otras personas iguales, en una tierra que está maldita, no es la visión de vida que Dios tenía en mente. Con el pecado hay dolor, enfermedad, peleas y odio. Y esa no es una forma de vida que quiera sustentar. Sin embargo, es lo único que tenemos. Así que pensamos que Dios es cruel al dejarnos morir. La gran visión de Dios ha sido arruinada por la elección de un solo hombre, Adán. Rompió el corazón de Dios. Ahora, afuera del jardín, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Ya conoces la famosa historia. Caín, celoso de que Dios aceptó el sacrificio de su hermano y no el suyo, lo mata a sangre fría. Desde la perspectiva de la historia secundaria, parece que es una historia de rivalidad entre hermanos que salió mal. Pero desde la historia primaria, Dios nos está mandando un gran mensaje a todos nosotros, incluso a ti y a mí. La elección de Adán y la naturaleza pecaminosa que lo expulsó de la presencia de Dios y de la vida eterna se transmitió a sus vástagos. Cada uno de nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa separados de una relación con Dios por la elección de un hombre. Antes de que te llenes de desesperación, escucha esto. Dios nos quiere de vuelta. Y el resto de la historia de la Biblia nos muestra su plan, su búsqueda incansable de ti y de mí. La primera y más obvia idea para comenzar de nuevo es tomar al mejor y más recto hombre vivo y a su familia y comenzar de nuevo con la crema innata de lo moral. Ese hombre es Noé. Las últimas 3 pinturas del techo central de la capilla están dedicadas a la historia de Noé. Es famoso y muy conocido. Noé construye un arca gigante en medio del desierto, recoge a 2 animales de cada especie y los sube al arca con su familia. El gran diluvio cubre la tierra y mata a todos, menos a Noé, a su familia y a los animales a bordo. En la historia secundaria parece que nos están enseñando con Noé sobre la fe en Dios incondicional. Y Dios nos llama a hacer eso, pero hay más. El meollo de la historia lo capturó Miguel Ángel en la 9ª y última de las pinturas. Es la pintura de Noé ebrio y desnudo en su tienda y la elección consciente de su hijo de verlo en su desgracia. Noé y su familia están a unos días de haber salido del arca cuando esto pasó. ¿Qué intenta enseñarnos Dios en la historia primaria? La solución para recuperarnos no se encontraba en nosotros, ni siquiera en el mejor de nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para recuperarnos? De eso se trata el resto de la historia. Cada una de las pinturas de la capilla en la Biblia contribuirán a su plan. No te muevas de tu asiento y sigue viendo, porque estás a punto de ver la más grande historia de amor que se ha contado. Discusión del DVD. Por favor, ve a la página 11 de tu guía del alumno y discute el video que acabas de ver.